Como todos los años les traigo un recopilado con las mejores películas, un top 10 de las mejores películas de acción que pasaron en el año, en este caso el año 2022. Por si no lo sabías, en el canal tenemos desde 2018 más o menos que vengo haciendo este top y es muy bien recibido, así que obviamente este año no podía ser la excepción. Les quiero recordar que en este top de acción dejo afuera las películas de superhéroes, muchas de ciencia ficción, me voy a concentrar plenamente en la acción. Si hay alguna que falta, no dudes en dejar tu recomendación en la cajita de comentarios y también opinar sobre este top y cuál de todas estas películas viste y te gustó más. I can't remember anything. Your name is Carter. There is a device implanted in your ear. You are the only one who can hear me. Puesto número 10, Carter. Este es un thriller lleno de acción surcoreano rodado en un falso plano secuencia espectacular que dura más de 2 horas, con una acción en tercera persona sin descanso. Esta película nos muestra a un hombre que se despierta sin recordar nada. Guiado por una misteriosa voz del dispositivo que lleva en su oído, emprenderá una misión plagada de peligros para rescatar a una rehén. Hey, Toronto. You ready to go back to work? Follow me. You gonna take me on a tour? What is it? A game room? Airbnbs? You never know what you... This is the man from Toronto, Wait, what? I'm the man from Toronto. and he's here to torture you. Puesto número 9, El hombre de Toronto, una de las mejores películas de acción y comedia que tuvimos este año. El asesino más mortal del mundo es conocido como el hombre de Toronto, interpretado por Woody Harrelson, y Teddy Kevin Hart es el mayor desastre de Nueva York. El destino los cruzará y los obligará a formar un equipo para salvarse. ¿Conseguirán aguantarse el uno al otro? Bueno, descúbranlo mirando esta película si es que no la vieron todavía. I don't want to be you anymore. One more time. Ow! You shot me in the ass! Your ass got in my way. I'm sorry, brother. Sorry that I brought you into this. My wife needs this surgery. This is real life. How much do you need? 231. How about more? 8. Ambulancia, plan de huida. Michael Bay, el rey de la acción, estoy exagerando. Uno de los reyes de la acción presenta una cinta llena de adrenalina sin respiro interpretada por Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González, que nos traen esta película donde los hermanos Will y Danny preparan el mayor robo a un banco en la historia de Los Ángeles, $32 millones. Pero su escape se ve complicado de una manera espectacular y los fugitivos desesperados secuestran una ambulancia con un herido que se aferra a la vida y la experta en emergencias Cam Thompson a bordo. Un quilombo hermoso. Mírenla que se van a entretener un buen rato. What do you know about the Sierra program? The Gray Man. Lloyd. Puesto número 7, El hombre gris. El agente de la CIA Kirk Gentry, alias Sierra 6, que está interpretado por Ryan Gosling, es sacado de una cárcel federal. Gentry fue en su día un mercenario altamente cualificado, pero ahora las cosas han cambiado y Sierra 6, o sea él, es el objetivo perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen, interpretado por el Capitán América Chris Evans, un antiguo compañero de la CIA, y además la agente Dani Miranda, Ana de Armas, le cubrirá las espaldas. Maybe not anybody. Mon frère est décédé à 0h30 cette nuit. Atenea. Tal vez con Atenea nos encontremos ante una de las grandes películas del año en lo que respecta a lo visual sobre todo. Esta película dirigida por Romain Gavras nos sumerge en el caos durante unas revueltas en Francia a través de una serie de planos secuencia que cortan el aliento y es realmente impresionante. Hi. There's a gun on. Shh, run. It's the quiet car. Llegando a la mitad del top tenemos Bullet Train o Tren Bala. No sé si lo pronuncié bien al inglés, ojo.
Suscríbete si llegaste hasta acá. Ladybug, interpretado por Brad Pitt, es un asesino con mala suerte decidido a llevar a cabo sus cometidos de manera pacífica tras demasiados trabajos que han descarrilado. El destino tiene otros planes para él al colocarlo en su última misión en una vía de colisión con adversarios letales venidos de todo el planeta. Ojo, todos con objetivos conectados pero a la vez enfrentados, en el tren más rápido del mundo e intentando averiguar cómo bajarse de ahí. Sin dudas esta película tiene entretenimiento sin límite. Famosos y famosas luchando con coreografías más que dignas al ritmo de canciones de pop, algunos cameos sorprendentes y creo que con eso tenemos suficiente como para agarrar, hacer unos buenos pochoclos o palomitas y disfrutar de una muy buena peli de acción. Puesto número 4, RRR o triple RRR, así nomás. Esta es una revolución cinematográfica inesperada de este año. Nos llegó desde la India, una industria que lleva muchos años llamando a las puertas de Occidente con propuestas interesantísimas, pero a la que se ignoró injustamente a mi parecer. Con RRR, el director Rajamouli ha dado forma a 3 horas de acción demenciales, con una puesta en escena enorme y un sentido desmesurado de la épica que no se olvida de emocionar. Ya sé que hay muchos y muchas que por ahí le tienen un poquito de cosita, pero no se van a arrepentir. Mírenla, creo que ahora mismo la pueden ver en Netflix. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. Y llegando al podio en el puesto número 3 tenemos Todo en todas partes al mismo tiempo. Sé que dije que iba a dejar un poquito la ciencia ficción, pero acá hay algo. Esta es una película frenética y diferente que nos pondrá patas para arriba con escenas de acción a lo Jackie Chan. La película en realidad estaba pensada para él en un principio. Y en la película tenemos una Jamie Lee Curtis memorable. La cinta nos muestra cómo una ruptura interdimensional altera la realidad. Acá está un poquito la ciencia ficción que les hablaba al principio. Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, es una inmigrante china en Estados Unidos que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso, mientras el destino del mundo pende de un hilo. No quería dejar pasar esta película y nombrarla para que no se la pierdan. Y en el puesto número 2 tenemos El Hombre del Norte. Esta es una pesadilla shakespeariana en torno a la obsesión en la que la rabia hace mucho bardo, hace mucho lío, hace mucho quilombo, o mucho, no sé cómo le dicen en su país, pero hace mucho despelote. Con imágenes poderosas y para el recuerdo, El Hombre del Norte nos muestra a un príncipe vikingo, Alexander Skarsgård, desesperado en su misión de vengar el asesinato de su padre. Tenemos grandes dosis de violencia, sangre, lucha y traiciones en una leyenda escandinava que inspiró el Hamlet de William Shakespeare. Actualmente, no sé cuándo veas este video, actualmente está disponible en HBO Max. Sé que de las otras películas no dije, pero bueno, en los comentarios pueden hacer eso también, decirnos en qué plataforma está cada una de estas pelis. Y en el puesto número 1 no podía ser otra que Top Gun Maverick. Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell, interpretado otra vez por Tom Cruise, se encuentra donde siempre quiso estar, superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango que no le dejaría volar, emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando un grupo de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Brown,
Bradshaw, interpretado por Miles Teller, el hijo de su difunto amigo Gus. Sin duda una gran película que se ha llevado la mejor crítica creo que este año y es tal vez la mejor película del año. O sea, ustedes díganmelo acá en los comentarios, por lo menos de acción yo considero que es la mejor y además a los argentinos nos trajo la Copa del Mundo. En el 86 se estrenó la 1, en el 2022 la 2 y somos campeones del mundo. Bueno, no me quería olvidar de decir eso. En los comentarios por favor déjame tu recomendación, qué vas a ver de todas estas películas que te recomendé, cuál viste, cuál te gustó menos, cuál te gustó más. Agregá y haz tu propio top también de las mejores películas de acción que transcurrieron en el año 2022, no importa si es de plataforma o si es de cine, vos dejá ahí tu recomendación. Sin más nada para decirles, yo soy el Tirri, gracias por ver el video y este tipo de videos todos los años, compártanlo con su gente, con sus amigos, amigas, novias, novios, lo que ustedes quieran y nos vemos en el próximo video. Esto fue Posta Bro, cambio y fuera.